Qué loco que ahora se pueda comer un ojo de bife acá, ¿no? En el aeropuerto. No puede ser de otra manera en un aeropuerto internacional y acá en Argentina. Tenemos intérpretes excepcionales. O sea, los asadores argentinos creo que son los mejores que existen. Blender sale a recorrer nuestra querida provincia de Buenos Aires. En esta temporada de Gastronomía Sin Gilada, no solo pensamos en cocineros, sino que abrimos el juego a esos personajes con los que disfrutaríamos compartir la mesa y una charla en esos restaurantes como los de antes, donde la comida real es lo más importante. Hoy pasamos a buscar a Pietro Sorba, el único antropólogo gastronómico de Argentina. O como él se presenta, un observador gastronómico. Vamos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a hablar de lo que más nos gusta: la comida, las buenas historias y los viajes. ¿Cómo terminaste en Argentina? ¿Cómo terminaste acá? Y terminé porque venía por cuestiones de trabajo. Pues acá hay otras cuestiones que son muy familiares: las caras de las personas, los rastros de las personas, los gestos de las personas, la comida. Entonces, para un italiano este es un lugar donde jamás te sentís extranjero. Claro. Jamás. Yo, mira, son 30 años que vivo acá, nunca tuve la sensación de ser un extranjero. Ahora estamos yendo, en el capítulo de hoy, al aeropuerto de Ezeiza, donde la gente de aeropuerto nos va a recibir, y ahí vamos a ver la oferta argentina, pero también la influencia extranjera en Argentina. Nos pareció que era un capítulo para hablar de viajes y comida, y la verdad es que el único antropólogo gastronómico que tenemos en Argentina se llama Pietro. Hay mucha gente que sabe mucho. Uno viaja a París, busca un bistró. Cuando viajas a Italia buscas una trattoria. Me refiero al hecho de conocer la comida tradicional típica de un determinado lugar de esos países. En España buscas una tasca, en Inglaterra buscas un pub, en Alemania buscas una gastete. Entonces quiero decir, Argentina tiene sus restaurantes típicos que son sobre todo urbanos, porque el bodegón es un fenómeno urbano, ¿no? Uno lo encuentra masivamente en Buenos Aires, o por lo menos lo que quedan, porque quedan bastante todavía. Había como casi una vergüenza en decir que a uno le gustaba ir al bodegón, sí, ¿no? Me parecía medio, perdón, uso una palabra un poco fuerte, medio grasa ir a un bodegón. Y también tenerlo. Tenerlo. A mí me pasó que yo vengo de familia, de hecho el bodegón de mi familia está en una de tus guías. Sí, pues. Históricamente era como que a los que veníamos de los bodegones nos miraban de costado. Había como una cosa, porque era otro tiempo, Argentina salía... no digo en ese momento, pero inmediatamente antes salía de una etapa de encierro muy grande. Había una necesidad de buscar otro tipo de restaurantes, no sé si más glamurosos o con otro tipo de comida. Y entonces el bodegón entró en una zona gris, sin perder clientes, porque los aficionados a los bodegones siempre estuvieron, siempre están y siempre estarán. Pero en ese momento, digamos, es como que el bodegón tenía eso. Dame una cosa así, si yo voy, pero no lo digo. O si voy, lo minimizo. Y si ibas a otro lugar, sí lo podía decir con énfasis, diciendo voy a tal lugar, voy a tal lugar, voy a tal lugar. Así que bueno, es un poco eso. ¿Hay muchos que siguen abiertos o muchos siguen cerrados? Hay una buena cantidad que sigue abierta, pero también hay una buena cantidad que cerró. Pero cierran por varias razones. Cierran porque los dueños originales quizá no tuvieron descendencia, o porque los descendientes, los hijos, los nietos no tienen ganas de meterse en un trabajo que efectivamente es muy sacrificado, o porque recibieron ofertas a las cuales no se puede decir que no. Me refiero al inmueble, ¿no? Pasa una constructora y te dice, y claro, puedo decir, bueno, pero ¿para qué tengo que seguir trabajando como un burro? Pero también hay muchos que se quedaron, como también hay un fenómeno nuevo que es el de los, yo los llamé en su momento neobodegones, que son bodegones de nueva generación, que no hay que asustarse,
cuando se dice neobodegón, porque es una realidad. No podemos vivir encerrados en una idea nostálgica del pasado. La vida sigue. Lo que importa es que el concepto de bodegón avance, que se proyecte hacia el futuro, que nos regale una gastronomía contemporánea, linda. Y entonces, si los bodegones nuevos, que quizás no tienen 80 años de historia desde el punto de vista de las paredes, quizás tiendan a disminuir, ¿por qué no aceptar el hecho de que haya jóvenes cocineros que quieran rescatar esa tradición, ese tipo de comida, esas recetas, y encontrar una vuelta un poco más contemporánea? En este momento, nosotros lo que hacemos es siempre poner música, por eso te pidieron distintos temas. No conozco nada de lo que pasaste, así que estoy contento porque voy a conocer cosas nuevas. Lo primero es esto que dice Megatron Man. Esto es para viajar en autopista. Esto va a viajar. Este es un tema que ya tiene muchos años. Es medio ítalo disco esto. Sí, ni porque este es de un señor que se llamaba Cowley, que se lo considera el papá de la música electrónica, arrancó en los años 80. Claro, con Josso Modorer ahí estaban medio... Y entonces, bueno, él empezó con esta historia y, bueno, son cosas que te quedan grabadas en la memoria, ¿no? Hablando de los 80 y la música disco, o sea, vos viviste el ítalo disco. Sí, también, allá. Sí, también. ¿Y cómo fue ese movimiento vivirlo en Italia? Era una locura, ¿no? Fue muy divertido. Fue muy divertido. A ver, ¿qué más hay? Este es un tema raro. Maravilloso. Hay que escucharlo con atención. Es un tema muy emocionante porque, primero por el tema en sí, porque es muy lindo. Y después porque era la música de cierre de un programa de documentales que yo miraba cuando era niño. Y yo quedaba absolutamente extasiado. Yo esperaba todo el final del programa para disfrutar de esta música. ¿Te acordás cómo se llamaba el programa? La Aventura. La Aventura. La Aventura, sí, era de un gran realizador que creo que, no se murió, que se llamaba Modugno. ¿Italiano era el programa? Sí, de la RAI. Y la verdad que los documentales eran excepcionales, era realmente una aventura. Uno, ¿viste? Era otro momento, sí. Uno no sabía nada, o sea, tenía la enciclopedia y punto. Entonces ese programa te mostraba cosas que nunca se veían normalmente. Y el final del programa era este, y la música de arranque era un tema de Joe Cocker. Entonces yo quedaba fascinado. Entonces este es un tema que le tengo mucho cariño. Dice, empieza el tema, por lo que escuché, dice All Hands on Deck, como sí. La frase de todas las manos en la cubierta, así como es. que vamos a zafar. Es un viaje, vamos a ver, como lo que estamos haciendo ahora. Y algo te quedó porque después te fuiste para el lado de los cruceros. Así es. Así que algo quedó de todo. Así es. El viaje es algo emocionante. Bueno, a ver, y además sos un viejo lobo de mar también. Nessun Dolore. Nessun Dolor. Este es un cantautor italiano que se llama Lucio Battisti. Lucio Battisti se considera el más grande cantautor de la música italiana. Bueno, después acá entramos obviamente en una discusión que no termina nunca, si es de Andrés, si es Lucio Battisti o si es otro. Entonces tiene, no sé, estos son autores que tienen 15 temas inolvidables. Ahí ven la grandeza del artista, ¿no? Porque es muy fácil salir con un tema, pero no tener 15, 20 temas, que eso es lo que des grabados en la cabeza, es algo extraordinario. El viaje empieza cuando llegas al aeropuerto. Podés pagar el estacionamiento con tu celular y con un 20% de descuento. También podés reservar una estadía larga en la página. Bueno, llegamos al aeropuerto de Ezeiza y recién me iba a pasar unas valijas embaladas y me dijiste, yo traje eso a la Argentina. ¿Cómo es eso? Es verdad, sí.
En el año 90, yo llegué acá en el año 92 y en ese periodo un amigo muy querido, Michele Marconi, que vive en la ciudad de Rimini, en Italia, había inventado una máquina nueva para plastificar los equipajes. Hasta ese momento el embalaje se hacía en caliente, se ponía la valija en un horno, claro, y por calor y contracción una película plástica se adheriva al equipaje. Como un envasado al vacío. Como un envasado al vacío. Bueno, este señor inventó esta máquina que además funcionaba con una tarjeta, uno compraba la tarjeta, o sea, para ese momento era una cosa innovadora. Y entonces un día me llama y me dice: Pietro, pero ¿por qué no ponemos la máquina en Argentina? Como si fuera fácil poner algo en el aeropuerto. Bueno, pero para sintetizar, bueno, finalmente eso se dio y a partir del año 93 las máquinas empezaron a estar acá en Argentina. Viste que cuando viajás tenés 300 cosas en la cabeza y a veces es difícil organizarse. Bueno, por suerte está Ada, asistente de aeropuertos. Le podés consultar el estado del vuelo, podés preguntar dónde comer el mejor bife de chorizo y también cuáles son los requisitos para viajar. Esto me gusta. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tenemos acá? Bueno, bienvenidos. Tenemos una selección de nuestros panes orgánicos, ¿sí? Hecho con masa madre, solamente sal, harina y agua, nada más. Tenemos por acá un pan que está hecho con masa madre, multiserial y con pasas de uva. Tenemos pan con semillas, tenemos pan con nuez, pan de trigo orgánico. Bárbaro. Y una selección de nuestro hummus y un babanús, que es comida de Oriente. Todo Perfecto. Sano y natural. Obvio. Sano y natural. Bárbaro. Que disfruten, chicos. Gracias. Esto es así, o sea, baganoush, que es puré de berenjena. Berenjena, sí. Acá La es con base la mano, berenjena, sí. tuki. La base de berenjena. Además con este pan queda bien. Comida mediterránea, está muy bien. Aparte, la berenjena queda con un gusto ahumado. Pues como que se chamusca primero, se quema, después se pela y de ahí se hace el puré. Espectacular, simple y bueno, la verdad que es muy rico. ¿Cómo es la historia del pan de masa madre? O sea, esto está relacionado con los viajes. O sea, con tener un pan que soporte los viajes en barco, en parte. Sí, un poco sí, pero creo que también depende mucho de que la masa madre de alguna manera retoma un concepto muy antiguo, o sea, la de fermentar una masa del día anterior. La masa madre no es exactamente lo mismo, pero antiguamente, cuando no había levadura o la levadura escaseaba, se tomaba un pedazo de masa del día anterior o de los días anteriores y se dejaba crecer. Se tomaba esa masa que había fermentado y se metía dentro del pan del día, o sea, se amasaba con ese trozo fermentado y esa era la levadura. La masa madre en un punto es eso, porque es harina, agua, hay que sin levadura, sin nada, hay que esperar que fermente naturalmente un determinado periodo de tiempo y finalmente, bueno, se suma eso al pan. Es una técnica diferente. Y es una manera también de reutilizar también el pan, o sea, es como que el pan está en constante circulación, o sea, porque usas un pedacito de la masa. Sí, es que uno, de hecho, es una técnica más apropiada para personas que panifican todos los días que para personas que no lo hacen. Entonces, si vos panificas todos los días y tenés masa madre, entonces tiene sentido. Si panificas una vez cada, no sé, 10 días, 15 días, no tiene mucho sentido. ¿Vos qué sos más, de la focaccia, de la ciabatta? Por una cuestión del lugar donde nací, que es Génova, donde somos fanáticos de la focaccia, la verdad que me gusta la focaccia, me gusta más, porque tiene aceite, porque tiene sal, porque tiene, bueno, ahí se genera un sabor reconocible que te queda en la memoria. La ciabatta es más para sándwich, la focaccia la puedes comer sola y también utilizarla como pan para sándwich. Si tengo que elegir, obviamente también depende cuál es el uso. Si tengo que hacer un sándwich con determinadas características, una ciabatta bien hecha está muy bien.
con esa costra crocante, liviana, con poca miga, etcétera, etcétera. También la ciabatta es un formato de pan espectacular. ¿Por qué la focaccia no es pizza? Porque la pizza en teoría necesita de otros ingredientes. La focaccia es sola, no tiene nada, en teoría. Es harina, aceite, sal, levadura, stop. Pero si a una masa de focaccia yo Sí. le pongo salsa de tomate y queso, Esa es una pizza. o sea Esa que es puedo una hacer pizza. una pizza con una focaccia. Pero por supuesto, con la masa de la focaccia, por supuesto. La masa de la focaccia es un poco más grasosa porque tiene dentro de su composición un porcentaje de aceite de oliva normalmente. La pizza no tiene normalmente aceite dentro de su composición. Pero una vez que uno, utilizando la masa de la focaccia, suma tomate, aceituna, salsa de tomate, queso, mozzarella, etcétera, etcétera, eso ya no es una focaccia. Claro, ya. Es otra cosa. Buen día. Mirá, Ojo de bife, Ojo Opa. de bife. papitas. Papitas, Ahí muy tengo las bien. morcillas. Opa, Gracias, muy morcilla amable. también. Che, qué loco que ahora se pueda comer un ojo de bife acá, En ¿no? el aeropuerto. En realidad siempre, pero ahora de esta manera, o sea, en lugares que se identifican claramente con Upa. la carne. Eso es muy interesante. Bueno, pero tiene que ser así. No Mirá, puede ser. Fantástico. Muy bien. Ah, muy bien, gracias, son muy gentil. No Eh, puede ser de otra manera en un aeropuerto internacional y acá en Argentina. Debe haber una... Pero no siempre fue así, ¿no? No. Porque bueno, pero con el tiempo las cosas se fueron complejizando, segmentando. Antes el aeropuerto, pero como los hoteles eran lugares donde se ofrecía una comida genérica. Ahora no. Ahora Y el las punto cosas está bien, cambiaron. Papas fritas, mira, fundamental. Sí. Yo voy a agarrar. Vos sabés que estuve por trabajo en Estados Unidos hace poco y la tendencia de los restaurantes, mega restaurantes en los aeropuertos, es una tendencia mundial. Allá también. De hecho, hay en el aeropuerto de Houston, hay un restaurante que hasta tiene un ahumador con las chimeneas de bronce que salen a... Sí, porque la idea es reproducir dentro de lo que es el aeropuerto los modelos y los productos, servicios, etcétera, que hay en los restaurantes. Por lo menos generar la ilusión, ¿no? En algún punto, porque es obvio que lo que uno puede vivir en una parrilla, no sé, en el caso de Argentina, en una parrilla de campo, o en una estancia, o en un rancho en la ruta, etcétera, etcétera, no lo podés reproducir en un aeropuerto, pero me parece lógico que en un lugar que es totalmente identificado con lo que es la carne, la gente, vos viajas mucho, ¿sabes? Hablas con alguien en el exterior y le preguntas qué conoce de la cocina argentina y te dice carne. Es como que ahora los aeropuertos te reciben también con la gastronomía del lugar. Sí, es un segmento más, es un negocio que se suma a todo lo que tienen los aeropuertos, cuyo interés obviamente es generar el máximo rendimiento de sus espacios. Entonces, bueno, la gastronomía es interesante. Antes no se le prestaba tanta atención. Tenemos, esto es ojo de bife. Esta vendría a ser la parte más magra del ojo de bife. Nosotros, como somos gorditos, la dejamos para el final, la parte más magra. Bueno, si te rompo, no sirve de vino. Ah, bueno. Y ¿De dónde sale la costumbre de la carne asada en Argentina? ¿Es de Argentina o la traen inmigrantes de País Vasco? la carne asada es primordial, quiero decir, digamos, nadie inventó nada. Sí, gracias. Déjalo por ahí. Gracias, Muy llena la mesa, por eso. No hay problema. Gracias. Lo ponemos acá, mirá. Ahí está. Gracias, Digamos, Argentina supo potenciar esa materia prima. Es una materia prima que llega con los colonizadores españoles y que finalmente se queda, prospera
y se transforma en uno de los principales, quizás en el principal alimento, el alimento más valorado que tienen los argentinos hasta hoy en día. Y una de las maneras de cocinarla, por supuesto, es la del asado, asarla o a la estaca o a la parrilla o como sea, porque realmente la carne se transforma en un bocado suculento, porque nadie puede ignorar el hecho de que una cosa es un puchero y otra cosa es una carne asada. Lo digo con todo respeto por el puchero. Claro. Pero la carne asada al carbón o a la leña tiene un sabor espectacular. Nosotros tenemos acá una convicción que ahí sí es equivocada, de que Argentina es el lugar en el mundo donde se inventó el asado, etc. No es así, porque se come carne asada en todo el mundo. Se come en el País Vasco, estupenda, se come en Inglaterra, se come en África, se come en Australia, se come en Brasil, en Paraguay, etc. Lo que sí tenemos acá, tenemos intérpretes excepcionales. O sea, los asadores argentinos creo que son los mejores que existen, porque tienen una sensibilidad en la cocción, un dominio de la brasa, de la técnica que otros lugares no tienen. Muchos, uno lo ve en los videos, en YouTube, o donde sea, o lo que uno vive directamente. Mucha gente coloca la carne arriba de una llama violenta, una cocción que acá está pensada de otra manera. Entonces, en ese sentido, los argentinos sí son los primeros, están ahí arriba. O sea que dentro de todo el abanico de carne asada, el argentino, y lo que decís característico de la Argentina es la estaca, por ejemplo. Y eso es realmente una cocción muy primordial. Es un pedazo de carne que, a ver, en tiempo pasado, evidentemente sin el auxilio del hierro, seguramente la estaca era de madera. Pinchás, acercás al fuego y se acabó, porque no la podés tirar. Sí, poder se puede, pero tirarla arriba del fuego te carboniza la carne, la quema. Entonces la idea de colocarla ahí cerca, con un soporte, bueno, evidentemente empezó con alguna rama, con algún trozo de madera puntiagudo, y después finalmente se fue evolucionando con el hierro. Claro. Y eso es así, eso quedó. Y después, bueno, llegaron las parrillas como las conocemos hoy en día, pero es algo relativamente reciente, no es algo que remonta, no sé, a 1850. Las parrillas, así como las conocemos ahora, las parrillas horizontales, elevadas desde el piso, no deben tener 70, 80 años de historia. ¿Ah, sí? Sí, no. Si vos te fijas, vos sos obviamente colega, periodista, y te empezás a fijar en el archivo fotográfico de la Nación, no hay registro fotográfico anterior al 45, 46 de una parrilla, así como la conocemos hoy en día. No hay registro. Mientras sí hay registro, por ejemplo, de pizzerías. Hay fotos de pizzerías del 20, del 22, del 23, del 24 y del 25. Hay fotos, pero no hay fotos de parrillas, así como la conocemos hoy en día. Sí hay fotos de gaucho que asan carne, pero no de la parrilla que nosotros conocemos. Ahí tenemos morcilla. ¿Querés probar? Pruebo. Corto, mirá. Acá la clave, viste, siempre es probar. Y darle, hay que perforar acá, primero. Mirá, ahí está. Toma desde acá. ¿Vos comés la piel o no? No comés la piel. Depende, sí, a veces sí. ¿Por qué no? Y la morcilla, si bien nosotros decimos la morcilla vasca, también hay morcilla en el Reino Unido. Black pudding. Claro. ¿De dónde se tiene registro de dónde salió? Es primordial en el sentido que con la factura del cerdo antes no se tiraba nada. Entonces, ¿qué pasa? La sangre también era un recurso que se transforma en morcilla. ¿Por qué tirarlo? ¿Por qué no aprovecharlo? Ya que sacrificamos un animal, por lo menos hay que respetarlo y utilizar todas sus partes. Entonces, bueno, la morcilla responde un poco a ese criterio, y además porque es un producto, entre comillas, pobre. Porque la morcilla, cuando está bien hecha, tiene la sangre, tiene grasa, tiene cuerito, algunos agregan, pero no tiene carne. Y entonces, bueno, es un subproducto que deriva de la matanza del cerdo, que es un acto, que es una vivencia tradicional que tenemos acá en el campo. Siempre se hace, a veces la gente se horroriza, pero no hay mucho para horrorizarse, siempre fue así. Y entonces en invierno, cuando hace frío, cuando se realiza esa actividad, y esa es una celebración, te diría yo, bueno, se hacen diferentes cosas, se hacen jamones, se hacen salames, se hacen chorizos, se hacen morcillos, o sea, todo está planificado
como para tener alimento a lo largo del año. Ese es el objetivo primordial. Después, por supuesto, las cosas cambian, o sea, entra la industria, bueno, en fin, varias cosas, pero este es un alimento primordial. O sea, es que me quedé con las papas fritas, Papas hace un fritas. montón que no comía. Son fabulosas las papas fritas. Y esto que es de los franceses se lo debemos, ¿no? Sí, las papas fritas así como la conocemos hoy en día, a pesar de que los belgas dicen que no, es un invento francés. Había vendedores ahí, más o menos en la época de las pizzerías, no, un poquito anteriores, bueno, que empezaron a vender las papas. Era mucho más simple freír papas que otras cosas. Entonces empezaron a freírlas y a venderlas en la calle y ahí se empezó a generar la pomme frite, o sea, la papa frita y bueno, la que tenemos acá nosotros con gusto, porque además queda muy bien con la carne, queda fantástica. Pizza, parrilla o algo rapidito para comer al paso. Antes de cualquier viaje, viste que un trago te sirve para aclimatarte. Por eso con Pietro nos vamos por una buena cerveza fría antes de encarar los platos fuertes. Bueno, salud. Buena cerveza, Ahora, es siempre un placer. sí. Antes no había cerveza argentina tan especializada, ¿viste? No, porque nuestra cultura no es tan cervecera. O sea, por supuesto la cerveza está dentro de nuestros amores, pero no de la misma manera que uno puede ver o encontrar o percibir en, no sé, en Alemania, República Checa, Inglaterra, Irlanda, etc. Nuestro amor por la cerveza es un amor que viene de reflejo, ¿no? Cuando siempre, por el tema de los inmigrantes, son, desde ese punto de vista, son un eje importantísimo dentro de nuestra construcción gastronómica. Entonces la cerveza viene de ahí. Inmigrantes alemanes que, bueno, llegaron acá y empezaron a producir su cerveza y supieron difundirla. Y además la tipología de comida, el recetario europeo pega bien con la cerveza. La parte de nuestro recetario que remite a Europa pega bien. De la carne asada pega más bien con la cerveza, pero en el último tiempo, a raíz de muchos chicos que empezaron a viajar y empezaron a hacer cursos de Brewmeister y demás en Alemania, la cerveza argentina empezó a crecer. La cerveza argentina creció porque el vino dejó un espacio, dejó un hueco donde se metieron los elaboradores de cerveza artesanal. ¿Pero por qué? Porque los elaboradores de cerveza artesanal empezaron a sumar conceptos que el vino expresa de una manera demasiado complicada. Entonces el vino utiliza términos complejos, complicados, poco comprensibles. Y a los jóvenes no les gusta perder tiempo en eso. Buqué, por ejemplo. La cerveza, los cerveceros artesanales, ¿qué hicieron? Empezaron a meter el tema del amargor, el tema de la textura, etcétera, pero de una manera mucho más jocosa. Claro. Pues vos vas a una cervecería artesanal y el pizarrón te describen esas virtudes. Entonces, bueno, también la cerveza empezó a ser objeto de, esta es más amarga, esta es más turbia, esta es más transparente, la espuma es más espesa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una conversación mucho más simple, mucho más jocosa, no tan formal como la que se utiliza normalmente con el vino, ¿no? Que el vino es toda una cosa, es una ceremonia. La cerveza no la tiene. Y ese es el motivo por el cual penetró tanto en el segmento de mercado donde reina. Muchas veces la cerveza te pide mucho menos que el vino. O sea, en el sentido de que para poder hablar de una cerveza y demás necesitas mucho menos conocimiento previo que para hablar en profundidad de un vino. Sí, pero también en el vino hay mucha mística. Con eso no quiero desvirtuar o minimizar lo bello, todo lo lindo que te transmite el vino, que realmente tiene historia, poesía, etcétera, etcétera. Pero al final también es una degustación. Sí. Quiero decir, obviamente el vino quizás tiene más matices, pero a veces se exagera un poco. Escúchame, hablamos de la cerveza y muchas veces lo primero que viene a la cabeza es la picada. ¿Cómo es eso? ¿Vos tuviste un emprendimiento de picadas? Bueno, no exactamente, pero sí dentro de una de tus 1000 vidas. Una de las cosas lindas de mi trabajo,
que es el de, bueno, de periodista gastronómico y de observador de la realidad gastronómica del país, es que uno quizá a veces percibe cosas que otro no percibe. O sea, se ve cuando dices, no, eso estaba ahí y nadie lo vio. En ese momento era evidente que no existía un emprendimiento dedicado a la elaboración de picadas, una elaboración sistematizada. ¿A qué me refiero? A tener, no sé, 10 tipos de picadas completamente diferentes una de otra y enviarlas a domicilio, con un envío a domicilio. Bueno, entonces unos amigos muy queridos que tenían ganas de emprender, digamos, un negocio gastronómico. ¿Está el papá del zorrito ahí? Estaba también don Silvio, sí. Querido don Silvio. Bueno, finalmente decidieron que esa era una buena idea y bueno, y finalmente se le dio una forma. La picada para los argentinos es importante. A los argentinos les gusta mucho socializar alrededor de la comida. Les gusta a los argentinos de otro pueblo, pero a los argentinos les gusta mucho. Y la picada es perfecta porque la picada es porcionada, la picada tiene bocados chicos, la picada no ensucia, la picada es práctica, la picada de alguna manera atrae cerveza, vinos, etc. Yo una picada, por ejemplo, lo digo con todo respeto por lo que toman gaseosa, pero una picada yo con gaseosa No es picada. no sé si no es picada, pero digo, quizás uno busca un embutido de calidad, un queso de calidad, o sea, busca calidad dentro de lo que uno puede siempre y después lo destruís con una gaseosa que no tiene nada de calidad. Bueno, cambiamos Cambiamos de pero ahora- registro. Upa, uy, 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 uy. ¿Y esto? Eso Es se llama- una cremona. No, No. parece, no, Oh, estoy bromeando. Una Blooming Onion. Maravilloso. Blooming Onion. ¿Y Blooming esto? Onion. Eso Qué es maravilla. ¿Y esto? Una flor de cebolla. ¿Sí? Es maravillosa. ¿Viste? Es hermosa. 6 horas en agua con hielo para que pueda abrir bien. Después se empana y después se fríe. Es maravilloso. 2 minutos de un lado, 2 minutos del otro, con una salsa un poquito picante. ¿Y esto cómo lo se Vas saca arrancando los pétalos, de a uno? ya como quieras. Y acá decís me quiere, no me quiere también cuando saca los También, pétalos. todo el tiempo. El problema es que es largo el asunto, hay que ver cómo terminás. ¿Me quiere, no me quiere, me quiere, me La quiere? terminás. Claro que sí. ¿Y esta salsa qué tiene? Salsa tiene un poquito de rábano picante, Buenísimo. pero suavecito, nada que mate. Ah, es espectacular. Fabuloso. ¿Entre cuánto la piden esta? ¿Entre cuántos? Depende, a veces la comen 2, a veces 4. 4. Sí, es un muy buen abre apetito. Está ¿Y dos fantástico. tipos se la bajan esta? ¿La comen entera? ¿Querés probar? ¿Cuánto vas a estar? No, buenísimo. ¿Viste el sabor que tiene la cebolla? La clave es la salsa igual. ¿Y la salsa qué tiene de picante? Rábano. Rábano. Rábano picante. Difícil de conseguir en Argentina. ¿Cómo hace con el sí. rábano? ¿Cómo lo conseguís? ¿Se puede conseguir? Debe tener alguna huerta que lo tiene, seguro. Sí. No es Sí, un sí, producto sí. frecuente, pero... No, pero bueno, Sí, compramos bueno. mucha raíz. ¿Y acá qué tenemos? ¿Unas Después ribs? tenés esta es una half ribs, es la mitad de la porción que habitualmente servimos. De con cerdo, ¿no? papas De cerdo, exactamente, con una salsa barbacoa. Y lo otro que tenés ahí es una Outbaker, que es nuestra hamburguesa, que tiene lechuga, tomate, pepinillos, cheddar, panceta Muy y una bien. carne de 200 gramos. Tremendo. Bueno, pruébenla. Gracias. Bienvenidos, Bueno, disfruten. ¿eh? muy bien, amable, gracias. gracias. Bueno, Pietro, nos seguimos sacrificando. Sí. Salud. Salud. Espera, Esto es tan común en el spritz. ¿Se toma en Italia tanto Sí, como se toma acá? o? Sí. Se ha transformado en un aperitivo globalizado. Evidentemente el hecho de pertenecer a una multinacional que opera en este rubro, bueno, sirvió para que le encontraran, digamos, un glamour que antes no tenía. Y un poco por el color, un poco porque es suave, un poco porque es amistoso, porque es alegre, etcétera. Bueno, se transformó evidentemente en uno de los aperitivos que más le gusta a las personas. Sí. Ahora, hablábamos recién de la parrilla porteña, la parrilla argentina.
y cómo esto ya es una identidad en el mundo. Ahora, lo que también se transformó en una identidad en el mundo es esto donde estamos ahora, un steakhouse. O sea, es una lógica completamente distinta desde la estética hasta los platos que tienen. O sea, porque a pesar de que existe un movimiento que empuja mucho para consumir menos carne, en realidad se consume por ahora y en un número global se consume cada día más carne. Entonces, bueno, este tipo de local tiene mucho sentido, porque ofrece un producto que a la gente le gusta. Y en un lugar como Argentina, donde la carne se asocia inmediatamente con su cultura gastronómica, evidentemente, bueno, estamos en un lugar que ofrece el producto adecuado, el producto indicado. Y también como que en algunas partes del mundo, sobre todo en Asia, donde no están tan acostumbrados a la carne vacuna, a medida que van entrando a la movilidad social es como que van escalando dentro de la pirámide social y empieza a ser como una especie de elemento de consumo de movilidad social. Al que mejor le empieza a ir en Asia empieza a comer más carne. Es así. Y ahí los números después juegan a favor del consumo. Porque mucha gente, por más que coma un poquito cada uno, bueno, pero es una cantidad de habitantes enorme y por lo tanto los números del consumo de la carne son enormes. Bueno, yo le estoy entrando con todo a esto. Hace bien. ¿Vas a las ribs? Yo te corto una rib. Mira. A ver. Bueno, como debe ser, se deshace con la presión de la mano. Así debe ser. Bueno, yo te corto desde este lado. ¿Ves? Está bien cocida. Ah, mirá. Está fantástico. Esto se corta. Sí. Antes en Buenos Aires comer una rib era... Bueno, pero es parte, había dos lugares. Parte del proceso, digamos, de globalización. Sobre todo a las nuevas generaciones les gusta mucho este tipo de producto. Además, el cerdo no falla nunca. Mirá cómo sale este hueso. Claro. Es una carne amistosa, es una carne tierna cuando uno la trata con respeto, como en este caso. No Y puede haces no así salir. y mirá, se sale del hueso. Se desale del hueso. No puede fallar. Y ese es el motivo por el cual le gusta tanto a la gente. Sumale que la salsa es agridulce, realmente sabrosa. Bueno, es un plato que hoy en día ya a la gente le encanta pedir. Y aparece lo picante, cosa que el argentino no come mucho picante, ¿no? Es un sabor que no entra dentro de las elecciones habituales. El argentino es más del sabor dulce, del sabor agridulce. Se asusta, el picante lo asusta. ¿Por qué? No está acostumbrado. Los argentinos en realidad acá se comen muy pocas especias. Nosotros tenemos un abanico muy reducido. Nuestra especia, nuestra hierba son orégano, ají molido, comino. Bueno, la misma que se usan en Italia o menos todavía. En Italia sí, más o menos un poquito más de hierbas aromáticas, frescas, pero acá digamos es muy poco. Entonces el argentino en general, a pesar de que hay lugares donde se come un poco picante, ¿no? En el norte hay gente que come picante, pero en general a los argentinos no les gusta. Pero en los últimos años, gracias a empresarios que están empezando a jugar con el tema de la salsa picante, que están apareciendo, se hace con productos normalmente muchos ajíes picantes vienen de Salta, hay empresarios que están empezando a trabajar en eso. Están empezando a circular una salsa, pero muy picantes, que bueno, para los amantes del género son una bendición. Mira, yo voy a probar ahora esta. Muy bien. Oh, es tremenda, ¿eh? Como antes la hamburguesa, viste, que estaba asociada con un tipo de comida y de repente en los últimos años se empezó a hablar de la hamburguesa como un producto de calidad, o sea que empezaba a ser gourmet. Sí, pero eso de alguna manera, a ver, ¿quién se nota que está? Quien maneja ese juego son las grandes cadenas internacionales, que entendieron que había que salir desde ese lugar muy masivo, muy básico, para meterse con unas hamburguesas de otro perfil, y paralelamente surgieron las hamburgueserías artesanales, donde se hace un trabajo interesante, buscando una carne de buena calidad, explicándole al consumidor y al cliente de dónde viene esa carne, cuál es el corte, cómo se condimenta. Ahora hay toda una cuestión además vinculada al pan que se utiliza.
En fin, es un producto que mejoró. Después podemos discutir toda una serie de cuestiones, si está bien, si está mal, si hace bien, si no hace bien, etc. Pero desde el punto de vista gastronómico también ahí hubo dentro de todo, y en algunos casos como este hubo un buen avance. Se tiene, o sea, lo primero que lo hacen es en Hamburgo, las hamburguesas, o sea, por eso Dicen. Y es posible, sí, porque ahí, en esa ciudad, alguien empezó a utilizar la carne picada, molida, para recrear no una chuleta porque no tiene hueso, sino un bife. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó a desarrollarse esa idea. Los inmigrantes alemanes fueron a Estados Unidos, y ahí, por la mirada que tienen ahí en Estados Unidos, en los primeros años del siglo XX, bueno, se empezó a reproducir, empezó a circular esa idea, y finalmente se transformó en un éxito. Como la hamburguesa remite a Hamburgo, la milanesa remite a Milán, o sea, muchas veces los nombres de los platos remiten a una localidad o a una situación vinculada al origen. ¿La milanesa viene de Milán? La milanesa, desde mi punto de vista, tiene raíces muy, muy fuertes en Milán. O sea, hay testigos que remontan al año 1000 o cerca del año 1000. Porque ahí los austríacos te dicen, nosotros tenemos la Pero los schnitzel. austríacos, ok, fantástico, pero los austríacos llegaron 700, 600 años después. Entonces hay testimonios escritos donde se consumía en ciertos ámbitos una receta de carne mezclada con cereales, que es un poco la idea de la milanesa. Pues bueno, esa idea se fue desarrollando. Después no tenemos certeza sobre el hecho de que, a ver, ¿quién copió a quién? ¿Fueron los austríacos que encontraron en Milán y después se lo llevaron, o fueron los milaneses? Es incomprobable. Lo que sí se puede decir es que el plato existía en Italia. Si uno empieza a fijarse en los registros de los recetarios de épocas lejanas, lo encuentra. Que la denominación que tiene en Argentina remite claramente a Italia, que remite claramente a Milán, que el estilo de la milanesa es parecido a ese. Acá se potenció, porque se agregan cosas que en Milán no se agregan, y por lo tanto, también en ese caso, la milanesa argentina sigue el camino de la pizza, identidad propia. Y esto de la napolitana es un invento argentino. Es un invento argentino. Sí. Pasó, como muchas veces sucede, en un restaurante que se llamaba Cantina Napoli, ahí cerca de Luna Park, y donde, bueno, por alguna razón que desconocemos, se generó ese plato. Bueno, no sabemos si fue por accidente o porque lo pensaron, pero algunos bueno, dicen que cuando salieron los periodistas de cubrir el boxeo, al dueño se le había quemado una milanesa y para taparla le puso salsa de tomate, jamón y queso. Es posible. La realidad, desde el punto de vista periodístico, es que ese plato, si uno se fija en el menú de esa época, estaba presente. Se llamaba milanesa Napoli. Entonces, bueno, evidentemente, bueno, la génesis fue en ese ámbito. Después, bueno, obviamente, pero no sabemos cómo fue. Esa es una hipótesis absolutamente lógica que puede responder tranquilamente a la realidad, porque los platos muchas veces nacen así. ¿Te pago con cuenta de DNI? Bárbaro. Gracias. Cuenta de DNI, el mejor amigo del bonaerense. Upa. Porción chica, ¿verdad? Lo bueno, café doble para mí. Lo bueno es que venimos comiendo poco, Pietro. Nos estamos conteniendo. Nos estamos conteniendo. Sí. Muchas gracias. Nos estamos conteniendo. Como decía Vidal Bussi, un crítico gastronómico histórico, ¿cómo decía Vidal Bussi de la gente que hace periodismo gastronómico? Que somos muertos que caminan. Es una frase, nunca me voy a olvidar de esa frase. Pero simplemente porque nuestro vínculo, nuestro contacto con la comida y con este tipo de comida es cotidiano, es frecuente. Entonces, digamos, hay que tomarlo con pinzas. Sí. Bueno, café, muy bien. Se lo nota bien, tiene buena espuma, así que...
Vos como italiano, ¿vos te despertás y te tomás tu cappuccino? No, cappuccino no, pero tomo una moca una moca para 4. Ese es el café que tomo todos los días. ¿Vos hacés la moca? La moca, sí, la cafetera, esa tipo... Esa que se enrosca, la que hierve. La que hierve. La de aluminio. La de aluminio. Así que bueno, esa todas las mañanas, me despierto, cargo, café italiano en ese caso. Café italiano. Sí, Ahora, es una de las pocas así cosas. Pero medio para, exóticas, eso es loco, porque los italianos no plantan café. No. No tienen café italiano, No. lo que tienen italiano son los blends, las mezclas que hacen con café de otras Sí, partes del mundo, porque ¿no? tradicionalmente los mercaderes venecianos en la época donde se empezó a encontrar el producto en las colonias, bueno, fueron muy habilidosos y empezaron a importar ellos el café en Italia, porque entendieron que esa era una materia prima que iba a ser muy valiosa desde el punto de vista comercial. No es casualidad que a partir de eso empezaron a abrirse de a poquito los primeros cafés en Europa, que son los puntos, los disparadores de lugares de este tipo, ¿no? Porque esta es una derivación, funciona así. Y en Italia lo que sí se hace es un tostado, se trabaja mucho sobre el tostado del café, porque cada ciudad tiene sus pequeños tostadores, Y los granos de café... torrefactores del lugar, y cada uno Sí. arma su mezcla, cada uno su tueste, y bueno, para generar un sabor, un bouquet, bueno, en el que el cliente se identifique. ¿Y los granos de café que usan ustedes en Italia, de dónde vienen? Normalmente, bueno, se usan siempre las dos variedades que normalmente se utilizan en todo el mundo, que es la arábica y el robusta. La arábica, digamos, tradicionalmente es un café más latinoamericano y el robusta más africano, pero se cultiva también arábica en África y viceversa. El robusta se lo considera de menor calidad porque es un café más rústico y tiene el doble de cafeína, y ahora estamos en el pleno de la moda de la arábica. Que si no tomas arábica, si no tomas café de especialidad, sos un paria, no perteneces, cuando en realidad no es así. Así que bueno, pero el café es un tema muy interesante desde lo gastronómico, porque realmente es un producto que tiene mucha historia, es un producto que tiene realmente sus matices, porque donde el hombre mete la mano, donde elabora el producto, donde lo modifica, donde realmente genera una diferencia, bueno, ese producto es muy interesante. Ahora, te quiero llevar a otro punto. El porteño y la temperatura del café. Qué buen punto. Nosotros tomamos el café pasado de calor, ¿no? O no. O lo dejan ahí, como estoy haciendo yo, que la temperatura decante, y después finalmente, camarero, caliénteme el café porque se enfrió. Lo piden muy caliente justamente por eso, para mantener, digamos, el tiempo que sea lo más largo posible, una temperatura, digamos, que sea agradable. Pero después finalmente, si uno empieza a charlar, como estamos haciendo nosotros, es inevitable que la temperatura decaiga. Ahora, pero yo a veces cuando veo que me sirven el café en temperaturas que son temperaturas europeas, o en las casas de especialidad ahora que te lo sirven a esa temperatura, vos decís, esto me lo sirven y lo tengo que tomar. O sea, ustedes en Italia están acostumbrados a que te sirven el café y lo toman al instante. En el bar seguramente sí. ¿Y después qué hacen cuando toman el café? ¿Se quedan hablando sin café? No, te seguís charlando, disfrutando del sabor del café residual que te queda en la boca. Porque ese café tiene una intensidad aromática tan elevada que te queda el sabor en la boca por lo menos una hora. Entonces, bueno, si es por eso, en lugar de quedarte con la taza ahí y dando vueltas, etcétera, bueno, se toma de inmediato, recién hecho, el sabor te queda en la boca y puedes seguir charlando tranquilamente. Bueno, yo le voy a entrar a esto y te voy a preguntar, acá tengo un carrot cake y creo que es torta Oreo. Sí. Pero yo te voy a preguntar... Estamos en pleno modelo norteamericano. Sí, todo norteamericano. Mirá. ¿Por qué? ¿De dónde sale la costumbre que después de comer una comida, de comer un salado, comemos un dulce? Esto, ¿hay registro de por qué hacemos eso? Registro exacto, como muchas veces pasa en la gastronomía, no hay. No hay porque, digamos, a veces faltan los testimonios escritos, pero sí, te diría seguro al 100% que el postre nace a partir de la necesidad, si podemos llamarla así, de prolongar
el placer de la comida. Entonces, lo dulce seguramente es algo, para la mayoría de las personas es algo placentero. Entonces, ¿qué sucede? Uno tuvo una comida quizás rica, y entonces la idea es cerrar la comida con algo dulce, con algo rico, para que te quede primero un buen recuerdo y para que ese placer de la comida termine. Te hago un ejemplo para que se entienda. Supongamos que vos y yo estemos en un restaurante y tenemos una comida espectacular. Finalmente vos pedís un café al final de la comida y ese café resulta que es intomable, ¿ok? ¿Cuál es el recuerdo que te queda de esa comida? El café. Entonces, ¿por qué un buen postre al final de una comida? Para que te quede recuerdo, un buen recuerdo de esa comida, para que ese placer sea más largo. Ese es el juego. Siempre hago la misma pregunta al final de cada programa. Sacamos acá el gran libro de la gastronomía argentina. Sí. Vos estás dentro de ese gran libro de gastronomía argentina. Hay otros. Y aparece tu fotito. Abajo, ¿qué ponemos? Pietro Sorba, periodista gastronómico. Muy simple. Muy simple. Gracias, Pietro. Gracias.